Buenos días con todos, esperando que se encuentren súper bien. Por favor, ayúdenme encendiendo las cámaras para poder empezar con la clase del día de hoy. Buenos días, profesora. Con- Gracias. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Recuerden que uno de los requisitos de las clases virtuales es que ustedes prendan las cámaras porque si se les observa y esta clase es grabada, ¿no? Se puede observar en cualquier momento. Ya, listo. Sí se puede observar, ¿verdad? Sí, profe. Listo, chicos. Esto es un poquito de datos curiosos, ya que se recuerdan que en las clases anteriores ya habíamos terminado lo que es una unidad. Entonces vamos a ver lo que son un poquito de los datos curiosos, un pequeño resumen de lo que hemos visto y a pasar a la unidad siguiente, ¿ya? La navegación por satélite. El GPS, en inglés Global Position System, es el sistema de navegación por satélite actualmente operativo a nivel mundial. Permite al usuario conocer posiciones exactas en la superficie terrestre. Tal para ello, utilizan el método de la triangulación análoga al empleado hace años por los barcos. El receptor GPS detecta una señal de radiofrecuencia y una señal de control emitidas desde un satélite y separadas en el tiempo. Con estas señales, el receptor mide el intervalo del tiempo que tarda en estas ondas electromagnéticas en viajar al satélite hasta él. Entonces, el receptor calcula la distancia que lo separa del satélite, según que esto nosotros habíamos aprendido esta formulita anteriormente, que es el intervalo de la distancia es igual por la velocidad por el tiempo, ¿no? Donde la velocidad de la luz, es decir, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, de esta forma la posición del receptor puede ser cualquier punto de la esfera terrestre con centro en el satélite y el radio igual a segundos, puesto que las ondas se propagan como esferas concéntricas. Y al repetir el proceso con un segundo satélite, la posición del receptor queda delimitada al círculo resultante de la intersección de las dos esferas, cada una centrada en un satélite con la ayuda de un tercer satélite. La posición se reduce a dos puntos posibles, uno de ellos fuera de la Tierra, que es descartado, así el receptor conoce su longitud y latitud, y con la ayuda de su cuarto satélite puede determinar también su altura con respecto al nivel del mar. En el año 2005 se inició el lanzamiento de los satélites del sistema de navegación europeo denominado Galileo. Ya, ¿cómo funcionan más o menos estos satélites, chicos? Funciona no solo con uno, sino que con varios satélites de los cuales mandan información a diferentes satélites en el mundo y lo que nos permite a nosotros tener, como les comentaba, el GPS o bueno, GPS en inglés, y esto lo que significaba era Global Position System, que simplemente es la ubicación, ¿no? De donde nos encontramos, lo que nos permite a nosotros navegar, en este caso, por ejemplo, en Google Maps o mandar la ubicación en donde me encuentro a otra persona y nos permite saber la ubicación de cualquier lugar o sistema en donde nos encontremos. Ya aquí está una fórmula que habíamos aprendido anteriormente, que era la de la distancia, ¿no? Que era velocidad por tiempo, y también se utiliza esto en la vida real, ¿no? No es que solo lo utilizamos aquí en física, sabemos que la física es muy importante también en la vida real para cualquier tipo de profesional. Ya, hasta aquí está entendido, ¿verdad? Cómo funciona los satélites con el mundo, ¿no? Ojo que Sí, estos satélites, permítame un momento, con satélites no son naturales, ¿no? Los satélites naturales de nosotros son em, la Luna, ¿no? Eso es los satélites naturales. Economista. Elaboraría un buen plan de optimización para mi empresa y de la familia. Esto es como nosotros más o menos economizamos un poquito del dinero familiar. ¿Alguien me quiere decir algo?
No, profe, no se preocupe. Ah, ya, listo. Que garantiza un exitoso proceso de producción donde este implícita en la reducción de gastos y costos y se prioriza la calidad del producto. Todo esto gracias a los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de modelos matemáticos como los estudiados en esta unidad. Eso también se aplica en lo que es de la economía de nosotros, ¿no? Vamos a ver un pequeño resumen de la unidad anterior. Llamamos sistema de referencia a un punto o conjunto de puntos respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Nosotros ya habíamos visto esto en las anteriores unidades, sí recuerdan, me parece que sí recuerdan, chicos, que era un punto de referencia, pusimos un ejemplo cada uno, supimos diferenciar cuál es mi punto de referencia y cómo escoger un buen punto de referencia de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. En caso contrario, decimos que está en qué, cuando no está en movimiento, ¿qué? ¿En qué está, chicos? En reposo. Excelente, sí, en reposo. ¿Y esto equivale a qué? ¿Cómo dijo, profe? El reposo equivale a qué? A un 0%. Un cero, ¿sí? En todos los sentidos, ¿no? Velocidad, velocidad inicial, movimiento, lo que sea es cero. Llamamos posición de un móvil al punto de la trayectoria que ésta ocupa en un momento dado. Llamamos trayectoria a la línea formada por los sucesos puntos que ocupan un móvil en su movimiento. El vector desplazamiento es entre dos puntos de la trayectoria, es el vector que une ambos puntos. Veamos un pequeño ejemplo. El de posición es, por ejemplo, yo tengo una línea y encuentro mi móvil en esta posición. Este va a ser mi posición. A diferencia de la trayectoria es la línea formada por los puntos. Por ejemplo, yo tengo una trayectoria aquí, tengo otra acá y tengo otra acá. Todo esto que me pertenece acá es mi trayectoria. Lo que es el vector de desplazamiento es cuando yo llego de un punto específico a otro punto específico, entre dos puntos. Esa es la diferencia entre lo que es posición, trayectoria y desplazamiento. Vamos a ver lo que es la distancia recorrida y así tener más claro la diferencia entre todos. El vector de desplazamiento o distancia recorrida, el desplazamiento de entre los dos puntos que les había comentado. En lo que es la distancia recorrida es un intervalo de tiempo, es la longitud medida sobre la trayectoria que existe entre la posición inicial y la posición final del móvil en dicho intervalo. Aquí ya unen los dos, ¿no? El vector de desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Cómo es este intervalo? Es simplemente es la medida del tiempo, ¿no? Por ejemplo, segundos es igual a segundos menos segundos iniciales, o en este caso posiciones iniciales, que eso ya vimos también en la unidad anterior. La velocidad de un móvil representa la rapidez con la que éste cambia de posición. Llamamos velocidad media al cociente. ¿Qué se refería a cociente? Si me dice cociente, ¿qué es? ¿Recuerdan? Que hay una distancia recorrida. ¿Qué significa cociente? Ya, cuando a mí me dice cociente, ¿qué se me viene a la mente? ¿Qué operación es? Cuando hablo de cociente, me refiero a una división, chicos. Ya, entonces aquí ya vemos que es una división. Entre, y aquí ya también hablamos de división, entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrer. Velocidad media es igual a qué? Distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Qué me dice cociente? Divido estas dos. Lo mismo pasa acá. Tenemos la distancia recorrida menos la distancia inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial y todo este resultado voy a dividirlo. Por eso es cociente. Llamamos velocidad instantánea a la velocidad que tiene el móvil en un instante determinado. Por eso es instantánea. Todo tiene su pero. Aquí en este caso, en su mismo nombre ya lo dice. La unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme si sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es la posición es igual a la posición inicial menos velocidad por tiempo. La aceleración de un móvil representa la rapidez con la que varía su velocidad. Entonces, en este caso sería aceleración es igual a velocidad sobre el tiempo, o velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo menos tiempo inicial.
La unidad de aceleración en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si sigue una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante y no es nula. La ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, o en este caso la posición. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Un móvil se desplaza con movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es circular y su velocidad angular es constante. La ecuación en el movimiento del MSU pues sería esta, ¿no? El ángulo es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. La velocidad inicial y la velocidad angular en este caso sería así, ¿no? La velocidad en lineal, que es esta, es del arco recorrido sobre el tiempo, y la velocidad angular es del ángulo girado sobre el tiempo. La velocidad es igual al ángulo, el ángulo la velocidad angular por la distancia, ¿no? Eso sería con todo lo que nosotros hemos visto con respecto a la unidad anterior. ¿Está claro hasta aquí, chicos, antes de pasar a otra unidad? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda sobre algún tema específico de la unidad anterior? Está todo claro. Listo, chicos. Vamos a seguir entonces con la unidad número 2, que se llama fuerzas. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de fuerzas? Antes habíamos hablado y visto un pequeño dato curioso sobre las fuerzas y qué actúan sobre las fuerzas. Entonces, coméntenme, más o menos, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a la cabeza, chicos? ¿Recuerdan? No, profe, yo no recuerdo. Ya. Lo que se le viene a lo que es la fuerza, chicos, viene llevado por Newton, ¿no? Porque Newton hablaba sobre las fuerzas que aplicábamos a un cuerpo específico. Vamos a ver qué nos dice con respecto a esta unidad, las fuerzas. Tenemos la unidad grande, lo que es fuerzas, ¿no? De ahí se divide en varios temas específicos, como por ejemplo las fuerzas de su equilibrio, las leyes de Newton, las aplicaciones de leyes de Newton y las fuerzas gravitatorias. ¿Por qué las fuerzas gravitatorias, chicos? Porque la fuerza gravitatoria es una fuerza específica que ya tenemos naturalmente en todo el planeta, ¿ya? Ni siquiera solo en el planeta, también es en el universo. Vamos a ver los contenidos, ¿no? Los tiempos de fuerza, la fuerza como vector, el peso de los cuerpos, ley de Hooke, comprensión de fuerzas, descomposición de fuerzas, de equilibrio de fuerzas. Con la segunda nos dice la primera, segunda y tercera ley de Newton. La tercera, las aplicaciones entre fuerza normal, fuerza de rozamiento y dinámica de movimiento circular. Las fuerzas gravitatorias, tenemos el modelo del universo, gravitación universal y movimientos de planetas y satélites uniformemente acelerados, ¿ya? Todo eso vamos a ver en esta unidad. Vamos con los datos curiosos, como las noticias, cuando nos hablan de la órbita de la Luna en la trayectoria que sigue es un movimiento alrededor de la Tierra. Esta trayectoria se describe como un elipse de baja excentricidad. En el siguiente enlace se puede mostrar la animación de cómo más o menos funciona esto, ¿no? Cómo funciona la Luna con respecto a nuestro planeta. Eso también es una fuerza gravitacional. Si es que se ponen a investigar con respecto a los modelos del universo, o lo que es el universo, les van a explicar que la Luna, por qué no sale disparada, por qué se queda a una cierta distancia de la Tierra. Vamos a ver la fuerza y sus equilibrios. La existencia de la fuerza en la naturaleza es un hecho bien conocido y fácil de observar. El viento mueve las hojas de los árboles, la corriente de un río arrastra un tronco, la red de una portería detiene un balón.
Nosotros mismos ejercemos continuamente fuerzas muy diversas. Al sostener un libro, al tirar de la puerta, al lanzar un balón, al hacer ejercicio, al escribir, al leer, muchas de las situaciones existe una fuerza que ejercemos dependiendo de la acción que hagamos, ¿no? Sin embargo, debemos precipitar cómo debe ser una acción para ser calificada como fuerza. ¿Qué efectos debe producir? Tenemos unos ejemplos específicos que nos van a describir un poquito de lo que es nuestra fuerza. Poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo. Detener un cuerpo que estaba en movimiento. Cambiar la rapidez o dirección de un movimiento y deformar un cuerpo. Tenemos unos varios ejemplos de esto. Primero, tenemos un cuerpo que estaba en reposo, ¿ya? Y lo ponemos en movimiento, en este caso, como tenemos este deporte, que la pelotita debe estar quieta para que él pueda hacerle movimiento se le llama también, creo que me parece, el deporte blanco, con respecto también al tenis, ¿ya? ¿Algún otro ejemplo que me puedan dar, por favor, que entiendan ustedes con respecto al primero, ¿no? Que es un cuerpo que estaba en reposo, yo lo pongo en movimiento. Cualquier Con, ejemplo, disculpe, profe, con así que el cuerpo está en reposo y ahí lo pone en movimiento. sí. Ya como cuando, a ver, como cuando uno está de arquero, uno está en reposo y cuando viene el balón, uno se pone en movimiento para poderlo agarrar. Ya, pero hablemos específicamente de un cuerpo diferente al mío. Puede Yo pues, ser, dígame. como una pelota de fútbol que al inicio del partido la pelota está en reposo y luego cuando se la empieza a patear está en movimiento. Ya, sí, en efecto, ¿no? Podría ser el mismo ejemplo con diferentes, gracias, Roby. Sí, ese es el primer que se llama fuerza. Nosotros aplicamos una fuerza al momento de patear el balón o al momento, por ejemplo, de tenerla en la mano y tratar de sacar, ejercemos una fuerza específica, como por ejemplo cuando todo se inicia. Ya estamos jugando antes, no sé si ustedes se jugaba a las avanzadas, ¿verdad? Entonces, nosotros primero teníamos un cuerpo en reposo que era un balón, ya un baloncito, una pelota de tenis. Y lo que hacíamos era ejercer una fuerza al momento de lanzar, pero siempre hubo un momento de reposo. Vamos a la otra que nos dice de tener un cuerpo que estaba en movimiento. Aquí viene lo que nos había dicho ahorita. Por ejemplo, en el caso de usted que decía del arquero. Aquí, en este caso, no es que un cuerpo está en reposo, sino que está en movimiento y yo lo que hago es de retener, ¿ya? Me lanzan el balón, como en este caso a la portería, y lo que hago yo es retener el balón y ese es otro tipo de fuerza. Una fuerza específica para la retención. Es como también igual, con el mismo ejemplo de las avanzadas. Una persona lanzaba de un lado, la otra persona lo cogía del otro lado, y al momento de coger hacía el paro de este cuerpo. Ese quiere decir que aplica una fuerza, una que es el de lanzamiento de allá y la otra que es para retener un cuerpo, ¿ya? Hasta aquí está claro los dos tipos de fuerza. Ya, el Sí, cambio de, gracias, el cambio de la rapidez o de la dirección de movimiento. En este caso está un ejemplo del tenis. Ya estaba en movimiento y yo lo que hago que es retener o cambiar la dirección con la raqueta. ¿Ya? El cambio de dirección es muy importante en la fuerza porque dependiendo de lo que se haga, se mide también la fuerza. La de deformar un cuerpo es cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos haciendo cualquier tipo de ejercicio específico y viene la deformación del cuerpo. O también, por ejemplo, tengo aquí un pequeño objeto, que en este caso es un papelito. Entonces yo lo que hago es como ejercer una pequeña fuerza para deformar este papelito. Y lo mismo para volverle en su forma normal. Ya. Eso es una deformidad de cuerpo cuando se respecta a lo que es fuerza, ¿no? Esa es la deformación, no solo puede ser el cuerpo humano, también puede ser muchas de los cuerpos que existen en este mundo, ¿no? Puede ser también, yo que sé, doblan una botellita cuando botan, las doblan, o cuando, por ejemplo, aplicamos una fuerza específica y se rompe algo,
cuando nos sentamos encima de alguna situación, cuando dejamos caer un plato, cuando botamos el teléfono y se rompe este teléfono. Esa es la deformación de cuerpo. No es específicamente un cuerpo humano que hace ejercicio, sino que también hay muchos ejemplos de este tipo de deformación de cuerpo, ¿ya? Dice que advierte que los tres primeros defectos equivalen a alterar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo, es específicamente eso, ¿no? La fuerza, esta es la definición de fuerza. Ojo con eso, si necesitan anotarlo en algún lado, pues háganlo, chicos. La fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Esta es una magnitud física vectorial que nos da la medida de la interacción entre dos cuerpos. Esta es mi concepto específico de fuerza. Vamos a ver lo que es la masa. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una magnitud escalar, es una propiedad excéntrica de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Vamos a ver las dos. Tenemos masa inercial, masa gravitacional. La masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio de su estado de movimiento en relación a un sistema de referencia inercial. ¿Qué era un sistema de referencia inercial? ¿Qué me dice eso? Inercial, chicos, un sistema de referencia inercial. ¿Qué era? El sistema de referencia inercial, chicos, que habíamos visto las anteriores clases, parece que no ha estado puesta atención, chicos, es cuando tenemos un cuerpo en reposo y ese va a ser mi sistema de referencia para saber si el otro cuerpo está en movimiento o qué está haciendo. Ya, inercial quiere decir que no se está moviendo, que es un cuerpo inmóvil, ese no se va a mover. La masa gravitacional es la medida de la capacidad de producir un campo gravitatorio. Por ejemplo, la masa del Sol crea un campo gravitacional que atrae a la Tierra y viceversa. Ya, la masa gravitacional es lo que nosotros también llamamos como gravedad. Entonces, eso es la masa gravitacional, dependiendo de lo que nosotros, por ejemplo, no es lo mismo que camine una persona que tenga un peso bastante alto a pesar menos, ¿no? No le, de alguna manera se le hace más pesado caminar a esta persona y a la otra, en cambio, no. ¿Por qué? Por la gravitación, ¿no? Por la gravedad. La unidad de la fuerza en el sistema internacional, en este caso de lo que es la fuerza, son los newton, ¿no? Cuyo símbolo es una N mayúscula. Esta unidad establecida es en honor al físico inglés Isaac Newton, 1642-1727, y se define basándose en el efecto acelerador de la fuerza. Un newton es la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo, un kilogramo de masa, para que incremente su velocidad, 1 metro por segundo cada segundo. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. Ya, eso tomen en cuenta. Necesitan tal vez después para las conversiones. Con frecuencia se utiliza otra unidad, el kilopondio, cuya equivalencia es en newton en la siguiente. Un kilopondio es igual a 9,8 newtons. También les puede servir, aunque no trabajamos mucho con kilopondios. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver los tipos de fuerza. Nos dice que existen varios tipos de fuerza. Veamos cuál. En la naturaleza se pueden presentar varias fuerzas de diversas clases, ¿no? La fuerza eléctrica, como las que se manifiestan entre los cuerpos que tienen cargas eléctricas. Las fuerzas magnéticas, como las que ejercen un imán sobre los objetos de hierro. La fuerza gravitatoria es con aquellas fuerzas con las que la Tierra atrae los cuerpos situados a su alrededor y también dentro de. ¿Por qué será que cuando, chicos, nosotros vamos corriendo, yo qué sé, y nos caemos, no nos caemos hacia arriba, sino que directamente hacia el suelo? ¿Por qué será? ¿Por qué será que también nos salimos despedidos de la Tierra? por la gravedad. Por la gravedad, excelente. Todo lo que es la gravedad en la Tierra nos atrae al centro de la Tierra. Es lo que nos permite a nosotros poner los piecitos en la Tierra, chicos.
Las fuerzas nucleares, como las que mantienen unidos a los protones y los neutrones en el interior del núcleo atómico. Entonces, ¿cuántas fuerzas hemos tenido, chicas? ¿Cuántos tipos de fuerza? Eh, cuatro. Cuatro, excelente. Fuerzas eléctricas, magnéticas, gravitatorias y nucleares. Son las cuatro fuerzas que existen en esta naturaleza. Vamos a ver la fuerza como vector, a ver qué nos dice. Y nos dice que algunas magnitudes, como las fuerzas que dan totalmente determinadas cuando, además de su valor o módulo, conocemos sus direcciones y sentidos. Los elementos del vector fuerza. Ojo que estos de aquí, estos elementos son muy importantes para después los problemas que vayamos a tener y que van a resolver. ¿Por qué? Porque todo tipo de fuerza debe saber estos elementos para saber qué es lo que está ocasionando en cualquier cuerpo. ¿Listo? Entonces pongan muy atención que se les va a preguntar, chicos. Primero, el punto de aplicación. Es el punto sobre el cual se aplica la fuerza en el vector de la imagen en el cero. Por ejemplo, en este caso, en el punto de aplicación es donde se está aplicando la fuerza. El módulo es la intensidad de la fuerza. En el caso de la imagen vale 3 unidades. La dirección es la recta sobre la que actúa el vector fuerza en el caso de la recta de distancia. El sentido indica cuál de las dos orientaciones posibles adopta la fuerza, en este caso hacia la derecha, es decir, en qué dirección va a ir. ¿Ya? La dirección, en cambio, es la recta, para dónde está yendo, y el sentido es la punta de la flecha donde me indica a mí que se está yendo a la derecha, izquierda, arriba, abajo, al centro, al medio, donde está aplicada la fuerza. El peso de los cuerpos. Todos los cuerpos que se hallan sobre la superficie de la Tierra o próximos a ella son atraídos con una fuerza de naturaleza gravitatoria, la que habíamos hablado, que depende de la masa y del cuerpo que llamamos peso. Se denomina peso al cuerpo o a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él. Ay, perdón. Ya. El módulo. El peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto valía la gravedad? ¿Quién me recuerda? Eso vale la gravedad. ¿Cuánto ha valido? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya dependiendo de lo que estemos haciendo, va a ser negativo o positivo. El módulo es igual al peso, es igual a la masa por la gravedad. Esta cantidad siempre va a ser constante, es decir, nunca va a cambiar. Aquí abajito ya estaba. A pequeñas distancias de la superficie terrestre podemos suponer que la gravedad es constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La dirección y el sentido. El peso de un cuerpo siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, lo que les había dicho. En la imagen vemos cómo se representa. Observa que se aplica sobre un punto imaginario llamado centro de gravedad. Si el cuerpo es homogéneo, su centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Si no, se actúa próximamente a las tres más pesadas. Tenemos el origen del punto de aplicación, la velocidad recorrida de un punto a un punto y el extremo recorrido. Vamos a ver, tenemos aquí una fuerza que ha ejercido y simplemente lo que hace es llegar a un punto de inercia al momento de llegar. La fuerza está en esto, ¿no? Por eso está inclinado de esa manera y el peso está aplicado hacia abajo. La ley de Hooke. A las fuerzas, además de modificar el estado en reposo o movimiento de un cuerpo, son capaces de producir deformaciones. ¿Existe alguna relación entre la intensidad de la fuerza y la deformación producida? El físico inglés Hooke, 1635-1703, formuló que en 1678 la ley conocida como ley de Hooke. La deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Por ejemplo, en un muelle, la deformación proporcional a la fuerza aplicada es el alargamiento. Esto es un muelle, ¿no? ¿Cómo sería esto? Fuerza es igual a la constante, es igual al alargamiento, es igual a la constante sobre el alargamiento uno menos el alargamiento inicial. La constante elástica es característica de cada muelle y representa la fuerza necesaria para alargar este en la unidad de longitud. La unidad es de K, ¿no? Es en el sistema internacional el newton por el metro. El diámetro es el instrumento utilizado para medir la intensidad de las fuerzas que se basan en la ley de Hooke.
Consiste en un tubo en cuyo interior se encuentra un muelle elástico. Este es un muelle, ¿no? Es lo que nosotros encontramos como un elástico. El valor de la fuerza se lee en escala graduada e incorporada al aparato. Ya veamos un pequeño ejemplo. El muelle de un diámetro se alarga 12 centímetros, cuyo aplicamos sobre él una fuerza de 18 newtons. Tenemos ya aquí dos datos. Calcula el alargamiento del muelle si la fuerza es de 24 newtons. Me dice que la fuerza de 18 newtons tengo 12 centímetros. Entonces tenemos el alargamiento es igual a 12 centímetros, que pasados al metro tengo que 0,12 metros. Y la fuerza es los 18. Aplicamos la ley de Hooke para determinar primero la constante elástica del muelle y después el alargamiento de la fuerza cuando es 24 newtons. Entonces aplicamos primero cuando es 18 newtons. ¿Cómo? Tengo aquí mi fórmula. Como estoy multiplicando, paso a dividir porque en este caso necesito saber la constante. Entonces tengo la fuerza de 18 y tengo el alargamiento de 0,12 metros. Al dividir estos dos me sale 150 newtons por metro. Ahora voy a aplicar la misma, pero en este caso necesito el alargamiento cuando es de 24 newtons. Entonces yo le paso, en este caso sigo dividiendo porque lo que está multiplicando pasa a dividir y me sale que tengo 24 newtons, que es la fuerza que me dice aquí, y la constante que es de 150 newtons por metro. ¿Cuánto me sale aquí? Porque aquí se anulan los newtons y me quedaría en metros. Al dividir estos dos, 0,16 metros. ¿Está entendido cómo resolver esto? ¿Está comprendido o tienen alguna pregunta, alguna duda? La N significa newtons, algo Sí, así creo que. newtons. Ya, Es la newtons unidad por de metro. medida. Así se lee, diga. Newtons sobre metros o por metros, cualquiera de los dos. Ajá. Ah, Por lo general, para uno no confundirse mucho, porque aquí hay una división, se dice 150 newtons por metro, ¿ya? O sobre metros, como usted se acomode más. En el caso de aquí, ¿por qué ella queda solo metros? Porque, y yo al momento de dividir esto se anula, ¿no? Porque es como decir uno menos uno, ya esto sería cero. Entonces me quedaría solo los metros. ¿Está entendido cómo realizar esto? sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicas, antes de cerrar la reunión? Listo, si está todo comprendido, les deseo un excelente inicio de semana. Nos veríamos el día de mañana. Revisen las actividades. Cualquier situación me escriben a la plataforma, ya saben, y nos estaríamos viendo la próxima clase. Chao, chicas. Gracias por conectarse. Chao, profe. Ah, profe, Chao, cuídese. chicos. Igualmente, chicas.